Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy continuaremos con la segunda parte del tema, los efectos y consecuencias del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Dicho artículo prevé un procedimiento medio del cual, si un contribuyente contara con un proveedor que en última instancia es publicado en el Diario Oficial de la Federación como una empresa que factura operaciones simuladas o bien conocido EFOS, resulta que los comprobantes fiscales quedan sin efecto fiscal alguno. Es decir, las erogaciones realizadas no son deducibles para impuestos sobre la renta ni acreditables para el impuesto de valor agregado IVA. Ahora, con esto podemos definir que hay dos tipos de empresas, los EFOS y los EDOS. EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, primeramente el SAT podrá notificarlos a través del buzón tributario, la página oficial de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Esto notificará su presunción de ser posible EFO y a partir de su publicación se contará con un plazo de 15 días hábiles para demostrar con documentos y pruebas suficientes la materialidad de sus operaciones. Ahora, los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas, quienes son las personas físicas o morales que han dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, incluido en el listado del 69b del Código Fiscal de la Federación, y contarán con 30 días siguientes a la fecha de la publicación para acreditar ante el SAT que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales, y en su caso procederán de igual forma un plazo de 30 días a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias. Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo el programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de sus panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el licenciado Antonio Monreal Luna. Por cierto, no lo olvides, de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche tenemos una cita a través de cada consultores para platicar sobre los temas más importantes del momento. Por eso, quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema sumamente interesante: cómo pueden defenderse las empresas que tuvieron operaciones con factureras o con presuntas factureras, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédense con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Como ya comentábamos al principio de este programa, hoy vamos a platicar un tema sumamente interesante. Resulta que el SAT, la Procuraduría Fiscal y distintas autoridades se han lanzado en una campaña en contra de las empresas factureras y de sus probables clientes. Este tema implica en este, hoy tenemos un experto en el tema que nos va a platicar del mismo. Como siempre nos acompañan la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy nos congratulamos en recibir al maestro Antonio Monreal Luna, quien además de ser licenciado en Derecho, es maestro en Derecho Administrativo, es especialista en Derecho Tributario, trabajó en la Prodecon como director general, trabajó en la Lotería Nacional también en la parte contenciosa, tuvo vínculos con la Asamblea Legislativa también en esa parte, en la Cámara de Diputados, y hoy nos viene a platicar de cómo defendernos si es que tuvimos operaciones con un EFOS, con una empresa facturadora o con un presunto facturador, y del tema que además está muy caliente. Maestro, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Con todo gusto, doctor. Buenas tardes. Y ya en alguna ocasión platicamos de esta problemática que implica toda esta facturación apócrifa, que no es apócrifa porque también tiene esa característica, pero que sin embargo sí ha sido un esquema de defraudación fiscal muy abundante en nuestro país durante mucho tiempo, y que hoy ha puesto a las autoridades a perseguir criminales, pero en el camino también se están llevando algunos que no son criminales, pero que bueno, ciertamente tuvieron algunas deficiencias en sus controles internos, o simple y sencillamente tuvieron la mala suerte de operar con una empresa que estaba haciéndolo mal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo demostramos que no hicimos mal, o que no lo hicimos tan mal por lo menos? ¿Cómo nos defendemos de todo este tipo de eventos? Claro, doctor. Pues siguiendo con el primer programa que tuvimos, platicamos ampliamente de lo que es un EFO,
y las defensas que puede tener dentro de un procedimiento y los medios de defensa que puede hacer valer. Pero ahora vamos con la parte importante, con la parte que al SAT le genera una recaudación importante. Una vez que el SAT declara a las empresas o a los contribuyentes como EFOS, saca las publicaciones y el propio Código Fiscal en el artículo 69 establece que todos los que recibieron comprobantes de esos contribuyentes, los conocidos como E2, tendrán un plazo de 30 días parejo para poder acreditar la material a autocorregirse. Al final del primer programa que tuvimos, decíamos que la autocorrección no implica más que la presentación de las declaraciones complementarias, el pago del impuesto con los accesorios y las multas, y se acabó el asunto. Pero aquellos contribuyentes que van dentro del plazo de los 30 días presentan sus pruebas y sus argumentos, y es un poco, como comentábamos, a ciegas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la posibilidad de saber por qué ejercicio fiscal, por qué causa subió al EFO. O sea, que tenga contacto con él y le hable y diga, oye, dame la resolución. Si van incluso al SAT o le hacen la petición de que les den la resolución, por secreto fiscal le van a decir en términos de 69, yo no te puedo dar ninguna información. Entonces ellos llevan una defensa, digamos, a ciegas. Pero yo voy, presento mis comprobantes, mis pruebas, mis contratos, mis entregables, pues todo lo que yo tenga, fotografías, porque no hay una definición como tal de materialidad, pero demostrar que la operación que está facturada, como decía el doctor, hay una sustancia económica, la llevo con el SAT va a tener un plazo conforme a la regla miscelánea, porque es un procedimiento normado en una regla de carácter general y no en el propio 69B, para decidir si lleva a cabo, para decidir si se desvirtúa o no la operación. En el 90% o a lo mejor un poco más, el SAT confirma de que la operación que ampara el comprobante fiscal que está exhibiendo el EDO es inexistente, y aquí empezamos a ver temas paralelamente de defensa. Si el contribuyente desvirtúa la operación, no va a tener mayor tema. ¿Qué pasa si el SAT le emite un oficio y le dice, sabes qué, contribuyente X, tú sí me lograste acreditar que la operación existió, y al final, o después de 2 años, le ejerce una facultad de comprobación? Yo creo que no podría desconocer ese oficio que ya obtuvo el contribuyente, y la única forma de nulificar ese oficio sería a través de lo que se conoce como el juicio de lesividad. Si el SAT ya emitió una resolución favorable a un contribuyente diciéndole que una operación que él cuestionó por el emisor, pero que el receptor del comprobante sí pudo acreditar, no podría desconocer ese oficio posteriormente para determinar un crédito fiscal si previamente no pide una anulación ante el Tribunal Federal de Justicia por juicio de lesividad. Pero si el contribuyente obtiene una resolución... Aquí estamos digo, en esto para que nos quede claro a las personas que nos están siguiendo. Cuando hablamos del juicio de lesividad, estamos hablando de que el SAT pretenda contradecir lo que ya dijo en algún momento previo. Cuando hablemos del famoso SAT alterno que decía el presidente, ¿no? Exactamente. El SAT que hacía sus operaciones en la oscuridad. Exacto. Si yo, como decía Sandra, chequé las listas, fui a acreditar materialidad, y la autoridad, dentro del plazo que establece la regla miscelánea, o incluso si se excede, porque ya no hay sanción para el SAT, me dice que la operación para mí, independientemente de para los otros EDO si existió, no puede en un momento posterior, por un efecto de seguridad jurídica, desconocer su resolución y determinar un crédito fiscal. Entonces, como usted bien dice, doctor, ahora el SAT tendría que ir a modificar esa primera resolución, que ya es un tema totalmente distinto. Pero vamos a hablar del 90% de los casos en donde el SAT les dice, tú contribuyente no me acreditaste la materialidad de la operación porque las pruebas no son suficientes, los contratos no tienen fecha cierta. Hay que recordar que en noviembre del año pasado la Corte sacó una jurisprudencia diciendo que para efectos fiscales todos los documentos, imagínense qué grave, no sé si locura, pero qué grave y qué oneroso, todos los contribuyentes deben de tener fecha cierta, y no hay forma más que para el contribuyente de obtener una fecha cierta llevándolo con un fedatario público, llevándolo a un registro público, o que alguno de los suscribentes se muera. Entonces, muchas veces el SAT, y ya parece que tienen perdón la expresión, su machote, su formato, diciendo los contratos y los pagarés y todo lo que me sirves no tiene fecha cierta, y para mí no me genera certeza, dice la autoridad, de que no lo hiciste ahorita y no lo hiciste hace 3 años. Entonces, la autoridad concluye que la documentación exhibida por el contribuyente no es suficiente, y que persiste para él también la presunción, ahora ya también confirmada, de que ya la operación fue inexistente. ¿Qué debe hacer el EDO? Pues no, una de dos: o guarda la resolución y se espera a que la autoridad ejerza facultad de comprobación, porque por esa resolución es muy importante decir, no va a haber crédito fiscal. Simplemente la autoridad le va a negar valor probatorio y va a confirmar que la operación en segunda instancia, viéndolo desde el punto de vista del EDO, del que adquirió el comprobante, no vale. Mi consejo como abogado es siempre impugnarla. ¿Por qué? Porque las resoluciones están sujetas a plazos fatales. Si yo no le impugno, ¿qué va a pasar? Y después de 1 año me hacen una facultad de comprobación. Cuando yo quiera acreditar materialidad, ¿qué me va a decir el SAT? Oye, no, espérame, este tema ya es cosa juzgada porque tú no la impugnaste. Entonces, sí es muy importante impugnarla.
Porque si yo esa resolución la guardo y digo, bueno, directamente ahorita no me va a generar un perjuicio porque no me van a determinar un crédito fiscal. Pero si el día de mañana, el día de 2 años, depende de la caducidad de las facultades de la autoridad, me determinan un crédito fiscal y yo no impugné esa resolución, ¿qué va a pasar? Pues me va a decir la autoridad, tú ya tuviste una oportunidad y no la ejerciste el derecho, pero te dije que no, al no haberla impugnado, estamos hablando de una cosa juzgada y solamente te voy a liquidar en facultad de comprobación. Entonces, es muy importante, doctor, demás panelistas, que cuando tengamos esa resolución, la impugnemos. ¿Qué va a pasar si la impugnamos y ganamos? Bueno, pues vamos a tener un pronunciamiento de una autoridad administrativa distinta a la auditoría seguramente, donde me van a decir si lograste acreditar la resolución, o el tribunal, en el mejor de los casos, porque en revocación lo vemos muy difícil, va a decir si acreditaste la operación, y digamos, yo lo veo así como una vacuna. Si me revisan en algún momento esta operación con posterioridad, yo ya tengo mi sentencia donde se dice que sí se llevó a cabo la operación. Un arma de doble filo es o no le impugno. Perdóname que lo interrumpa, pero vamos a hacer un corte, porque además lo vamos a dejar en la parte más interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos para que nos siga platicando qué hacemos con la resolución en donde se confirma o el SAT confirma que mis operaciones con una presunta facturera son inexistentes o similares. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de este tema que además es de suma importancia para todos los contribuyentes. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de la defensa que pueden tener los EDOs o las empresas que deducen operaciones similares o que presuntamente lo hacen. Y nos comentaba el maestro Monreal que precisamente hay instancias que no podemos dejar correr, y una de ellas es esta impugnación que debemos hacer cuando el SAT, después de los 30 días de que se publicó a nuestro proveedor en los famosos listados del 69B, nos dijo o nos hizo considerarnos como presuntos EDOs. Entonces, nos dan la resolución, nos dicen que confirman que nuestra operación fue inexistente o simulada, impugnamos entonces invariablemente, es la recomendación que nos hace. Pero antes de continuar, Sandra, ¿tienes algún comentario que nos quieres hacer? Claro que sí. El maestro Antonio, ya nos ha comentado algunas alternativas referentes a lo de fecha cierta. Sin embargo, también en algunos foros se ha comentado de poder utilizar la firma electrónica avanzada. Recordemos que tenemos una ley que regula como tal el uso de estos archivos, y me gustaría saber la opinión del maestro. ¿Es recomendable? ¿Es válida la autoridad? ¿Cómo cuál es la postura ante el uso de la firma electrónica para dar fecha cierta, ¿no? Porque hoy pagar un notario, o incluso en los casos que se pueda ante un corredor, pues estamos hablando de un gasto adicional que muchas veces las empresas o los contribuyentes no cuentan con los recursos suficientes. Entonces sí me gustaría la opinión de él. ¿Es válido o no es válido? ¿Podría ser una alternativa o definitivamente sería únicamente ante notario? No, yo coincido contigo, Sandra, y es algo que últimamente se ha visto a últimas fechas, porque yo me refería a los 3 requisitos de obtener fecha cierta, porque vienen de una jurisprudencia ya más vieja que no es de materia fiscal, es de materia común, y decía, son estos 3 requisitos, y el más común para un particular es ser un fedatario público. Pero, pues esta jurisprudencia, aparte de que se refiere a materia común, a materia civil, ya tiene 4 o 5 años. La jurisprudencia de la Corte ya lo hace precisamente en materia fiscal. Pero lo que tú comentas, Sandra, es muy cierto, porque lo único que quiere saber la autoridad es que el documento que yo le estoy exhibiendo no lo hice ayer, cuando me citaste a procedimiento. Lo hice
o lo llevé a cabo hace 4 o 5 años, que es la característica de la fecha cierta. Yo voy a demostrar no el contenido del documento ni la veracidad del mismo, sino que ya existía en 2015 y no en 2020 que lo hice. Entonces yo creo que la utilización de esta firma conforme a la ley que la regula y al pasar la certificación por una autoridad, claramente ya da la existencia de que existía el documento en el momento en que se firmó electrónicamente. Entonces creo que nos puede aligerar mucho la carga de tener que estar certificando todo, porque no hay empresa que pueda estar certificando todo, es inviable, y es poco práctico. Entonces esta es una buena opción para empezarla a poder usar. Pero vamos a esa otra parte. Y aquí es, si no me gusta esta, aquí tengo otra opción, dice el SAT. Cuando se exhiben contratos certificados y posiblemente ahora con el uso de la firma electrónica, dice, bueno, ya lo único que me consta es que sí existía en el 2015, pero hay precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dicen que aunque tenga el documento fecha cierta, no demuestra el contenido del documento. Entonces ahora ya pasando el tema de la fecha cierta, incluso con el uso de la firma, como lo comenta Sandra, la firma electrónica, hay que demostrar el contenido del contrato, del convenio, del documento. Entonces, ese tema muchas veces, y hay asesores fiscales que peligrosamente le dicen, mira, con el tema de la fecha cierta o haciendo alguna trampa por ahí que también pueden tener, ya estamos de otro lado. Definitivamente no. Cuando se ha exhibido frente al SAT en los procedimientos del 69B o en los juicios documentos con fecha cierta, dice el SAT, ya me probaste la existencia de que este documento existía en el 2015. Ahora pruébame el contenido, pruébame lo que te entregó. Y entonces viene esa segunda parte. Entonces no es una patente de corso. Es muy importante establecerlo para que nos escucha, nos hace favor escucharnos, que la fecha cierta no en automático nos va a traer por procedente la deducción. Vamos a aceptar un requisito, porque con base en la jurisprudencia de la Corte, si no trae fecha cierta, digamos que el SAT no va a pasar a la siguiente ventanilla, que es saber el contenido. Va a decir, no tiene fecha cierta, lo desestimo y ya no me meto a ver lo demás que me estás exhibiendo. Pero bueno, para efectos de ir haciendo un tema de el armado de expedientes, la certificación de documentos y la existencia, porque esto salta 3, 4 años, esto no va a saltar mañana. Entonces es muy importante lo que comenta Sandra, y más viendo para los costos de la empresa, porque insisto, sería inviable estar certificando todo, no hay posibilidad. Creo yo que esa jurisprudencia de la segunda sala en algún momento se debe de dejar sin efectos, y es un consejo que les doy a abogados, contadores, empresarios, porque muchas veces las tesis se quedan cortas en cuanto al razonamiento. Hay que leer las ejecutorias, y leyendo la ejecutoria de la Suprema Corte de la segunda sala de la fecha cierta, dice que es porque el contribuyente es un evasor. Entonces imagínense, aquí se legisla a raíz de que el contribuyente es un evasor y ahora se resuelve en tribunales a raíz de que a juicio de los ministros el contribuyente es un evasor. Qué difícil. Yo les diría, si bien en materia fiscal no hay presunción de inocencia, lo que sí hay conforme a la ley de los derechos del contribuyente es la buena fe. La buena fe se presume, la mala fe se demuestra. Y aquí parece que la autoridad legisla, la autoridad juzga y la autoridad ejerce facultades de comprobación con base en la mala fe. Entonces, cuando a mí me llevan a cabo una facultad de comprobación, yo parto de que tú eres evasor hasta que demuestres lo contrario. Entonces, es muy peligroso estar legislando, estar resolviendo asuntos. Y cuando leemos la ejecutoria de ese documento, de esa tesis, pues dice que se lleva a la conclusión de que en materia fiscal es necesaria la fecha cierta por el abuso del contribuyente. Nadie pone en duda, y lo decía el doctor, pues que hay empresas que se constituyen así, de que también el tema es latente, ¿no? Por eso se legisló. Pero no podemos estar con el mismo rasero todo tipo de contribuyentes. Y regresando yo un poco al tema del 69B, al tema de la defensa del EDO, cuando el contribuyente se entera que también es muy bajo el porcentaje y lleva a cabo la presentación de la información, le dicen, esta es buena, se acabó el tema. Cuando le dicen que no, el consejo, y como decía el doctor Flores, hay que impugnarla. ¿Por qué? Porque si bien esa resolución no va a determinar un crédito fiscal, cuando me hagan facultad de comprobación, parece nada más facultad de determinación, porque van a hacer alusión al procedimiento LEFO, van a hacer alusión al procedimiento que siguió el EDO y a la resolución que se le dio y a la no impugnación. Todos sabemos que la única forma de no consentir los actos administrativos en materia fiscal y en general en materia administrativa es no impugnarlos. Incluso yo, hablando ya de este tema, por ejemplo, puedo tener un crédito fiscal, lo puedo pagar, lo puedo impugnar, y eso no implica consentimiento, porque si lo gano me van a hacer un pago de lo indebido, me lo van a devolver. Pero si yo tengo un crédito fiscal y no lo impugno, lo consentí, me lo van a cobrar de manera económica coactiva. Aquí va a ser lo mismo. Si la autoridad me dice a través de una resolución que yo no acredité como EDO, la operación que le cuestionó en primera instancia al EFO y que ahora está conmigo, ya no voy a tener posibilidad de hacerlo en facultades de comprobación. Entonces, ese es un segundo parámetro, doctor, del EDO.
que sí llevó a cabo pruebas. Pero ¿qué pasa? Yo voy a hablar del 90% de los casos, y si viene la parte más importante. ¿Qué pasa de aquellos contribuyentes que nunca se enteraron que al proveedor fueron publicados? Es decir, los publicaron, como decía Sandra, en el 2017, 2018. Y otra vez, parece que lo dejamos en la parte más interesante siempre. Tenemos que ir a un segundo corte y vamos a regresar de qué pasa cuando el E2 ni siquiera se enteró de que su proveedor estaba publicado. La lista es que además es un caso muy común. Quédense con nosotros porque estamos platicando de cómo poder o cómo defendernos de estos procedimientos que iniciarán las autoridades fiscales en el futuro. Vamos a un corte y regresamos. Claro. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos y estamos platicando de cómo tendría que ser la defensa de una empresa que recibió un comprobante fiscal emitido por una empresa que presuntamente expidió comprobantes fiscales apócrifos o que amparan operaciones inexistentes simuladas. Y nos estaba platicando de que hay que impugnar la resolución en donde se dice que los comprobantes fiscales o que la materialidad de las operaciones fue insuficiente. Nos estaba hablando de que después tendría que haber la determinación de un crédito fiscal vía ejercicio de facultades de comprobación, porque aún no hay un crédito determinado, pero que si no impugnamos la resolución previa, entonces no había elementos después para desvirtuar la presunción, pero nos quedamos en esta parte en la que muchos contribuyentes no se enteran ni siquiera que su proveedor está publicado, pasan los 30 días, ¿y qué podrían hacer? Antes me gustaría, Felipe, que hicieras algún comentario, que ya estamos en el último segmento. Sí, sobre todo en esa circunstancia, porque imagino que el maestro Antonio Monreal lo ve mucho. Muchas de las veces también a nosotros nos ha tocado con muchos clientes que son a lo mejor un poco, no sé si conscientes o insensibles en ese tema que obviamente es muy, muy importante, porque muchas veces con este procedimiento, por ejemplo, del 69, en donde ya tienes característica por una parte los EFOS y los EDOS, nosotros hemos dado cuenta que a veces al contribuyente no le interesa, no le importa, simplemente lo deja a un lado, o sea, no le toma la importancia que debería de hacer. Entonces me gustaría preguntar al maestro Antonio, primera, ¿cómo podríamos hacer conciencia por parte del contribuyente? Y la segunda, si usted considera que en este caso la vía penal como tal sea el armamento o el arma que le faltaba como tal a la autoridad para tratar en este caso de que el contribuyente, primero, cumpla, segunda, que no se vaya como desviado por el camino, y tercera, para obligarlo a pagar sus contribuciones. Claro, te contesto con todo gusto, Felipe, y empiezo por la segunda pregunta. Claro que la parte penal y la reforma de hacer otra vez delito grave a partir de una defraudación de 8 millones y fracción, un poquito menos, es una parte muy importante para obligar al contribuyente a pagar. Es más, sin que haya facultad de comprobación, difícilmente se podrá llevar a cabo alguna creida así, pero se ha intentado. Pero entonces esa parte penal es lo que le faltaba al contribuyente, a la autoridad, perdón, para presionar al contribuyente, porque con todo el crédito fiscal, lo garantizo o no lo garantizo, me cancelas sellos, me embargas cuentas, pero a ver en 3 años si me puedes cobrar. Y a veces la empresa, el propio EDO, o se va o desaparece, otros temas, consecuencias también muy graves, pero ya cuando tienes una acusación penal, y se ha visto en estos últimos días de cómo a raíz, presuntamente de querellas, se ha presionado para el pago de contribuciones, incluso de aquellos que están en medios de defensa, se tengan que desistir, pues es la parte que le faltaba al SAT, y la cereza del pastel es hacerlo, delito grave excediendo ciertos montos, y la gravedad implica una contrarreforma a la reforma del 2008, que sin ser penalista y especialista en el tema que es, no debe haber prisión preventiva oficiosa en la mayoría de los delitos porque hay presunción de inocencia. Entonces aquí estamos regresando al 2008 y antes, ¿por qué? Porque aparte de que te voy a meter a la cárcel cuando sea delito grave, le voy a dar el tratamiento, y eso es lo que la gente no ve.
de delincuencia organizada y seguridad nacional. Y si nosotros vemos esos ordenamientos, es lo que comentaba en el primer programa, es el derecho penal del enemigo, someter al contribuyente, meterle gente infiltrada, escuchas telefónicas. Entonces, están atacando a un contribuyente como si fuera un terrorista, como si fuera un narcotraficante. Entonces, eso disminuye mucho su defensa. Entonces, totalmente, Felipe, por esa parte. Es lo que le faltaba al SAT, y creo que lo hemos visto con las grandes empresas que se han salido en medios de comunicación, para poder presionar efectivamente y no tener que esperar a que concluya un litigio para que la autoridad pueda cobrar. Porque puede embargar, pero no puede ejecutar sino hasta que concluyen los litigios. Pero el contribuyente la pasa mal si no tiene forma de garantizar durante la vida. Y aparte, un tema es muy oneroso. O sea, es caro presentar una demanda para un contribuyente, pero la garantía le puede salir mucho más cara, porque ese es un litigio dentro del litigio. Y la primera pregunta, Felipe, te la respondo también con todo gusto, es: los contribuyentes desafortunadamente todavía no adquieren esa importancia de tener un área de cumplimiento, de tener un área de estar revisando listas, como decía Sandra. Hasta que no te llega, perdónenme por la expresión, no te vas a preocupar. O hasta que no sabes que le llegó al vecino, le llegó, y como todo, ¿no? Tenemos una gran necesidad y dice, a mí no me va a pasar. Pues ese no me va a pasar. Cuando llega la primera carta de invitación, aguas. Cuando ya llega la facultad de comprobación, ya están sumamente apurados. Y hay contribuyentes que aún teniendo la facultad de comprobación, ni se preocupan, no atienden bien una visita. Mi opinión es que una visita domiciliaria, una revisión de gabinete electrónica, debe estar atendida por el abogado y el contador. Y hay empresas que el abogado dice, no, ¿para qué el abogado? El abogado son temas de litigio, no. Una buena visita domiciliaria o facultad de comprobación bien llevada concluye incluso con un acuerdo conclusivo y no con una determinación de un crédito fiscal. Entonces, pues aparte, Felipe. Pero entonces ahora vamos a referirnos al 90% de contribuyentes. Yo no me enteré, ¿qué dice el código? Que aquellos contribuyentes que no fueron dentro de los 30 días traen dos consecuencias. La parte penal que comentábamos ahorita, pero sobre todo la parte fiscal. Si tú ya no fuiste, y como decía Sandra, me estoy enterando ahorita de un contribuyente de 2017, ¿y cómo me puedo enterar? Hay dos medios: que me manden una carta de invitación y me digan, oye, este contribuyente, ven a la administración porque este contribuyente salió publicado, pues le meten un poco al contribuyente para obligarlo a hacer una autocorrección, incluso sin facultad de comprobación. O directamente me llegó la revisión, o muy común ahora, doctor, la revisión electrónica. ¿Cuál es la postura del SAT? Es que dice, y claramente lo dice el SAT, y desafortunadamente algunos tribunales la han compartido, otros afortunadamente no, dice, cuando tú no transcurriste de los 30 días, vamos a hablar en este ejemplo, que comentaba, por ejemplo, Sandra, listas del 2017, que yo jamás me enteré y no me había enterado. Cuando en la facultad de comprobación me cuestionan la posibilidad me cuestionan ese contribuyente, yo exhibo mi materialidad, ¿qué me dice la autoridad? Y hay muchas resoluciones en ese sentido. Estas pruebas no las voy a valorar, no estamos hablando de una indebida valoración, simplemente si no las voy a valorar porque tú no ejerciste tu derecho dentro de los 30 días y al haber una preclusión, aquí nada más te vengo a liquidar. Aquí ha habido salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que desafortunadamente le ha confirmado el criterio del SAT, pero también ha habido salas garantistas que dicen, no, espérame, una cosa es el 69B y otra cosa es el 42. Y el contribuyente en un 42, facultad de comprobación, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica, claramente tiene la oportunidad de probar. Pero si nos toca una sala donde piensa como la autoridad, así yo tenga las mejores pruebas, yo tenga los documentos certificados, tengo fotos notario, simplemente me van a determinar un crédito fiscal y la sala lo puede confirmar. Entonces es muy importante, doctor, que en ese tema las áreas, y es un poco lo que decía Felipe, debemos de concientizar que las áreas de fiscales siempre todo quieren que lo haga el contador. Si lo hace el contador está bien, pero a lo mejor tiene que tener un horario adicional de estar verificando. Ahora hay muchos programas realmente que se pueden recomendar donde están monitoreando a los proveedores, a los pasados, a los presentes y a los futuros, como se dice. ¿Por qué? Porque un derecho a un ejercicio dentro de los 30 días implica que para facultades de comprobación la autoridad no va a valorar las pruebas, así se exhiban, y se hace un medio contencioso donde se diga si el contribuyente, esas pruebas van a ser valoradas o no. Entonces imagínense, yo puedo llevar un litigio, en este último caso 2 años. Bien, pues vamos a hacer un corte, perdón maestro que lo interrumpa, vamos a hacer un corte y regresamos para terminar con este interesante tema que es la defensa de los ceros. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro Monreal. ¿Cómo defendemos a un EDO? Si nos está platicando de ese tema, se pasó la fecha, no nos enteramos, ya estamos fuera de los 30 días, e incluso ya excedimos ese término que se había considerado en el artículo 8º transitorio del Código Fiscal de la Federación para 2020, en donde nos decían que los primeros 3 meses de 2020 los pudimos haber aprovechado para solventar o para solucionar nuestra problemática por haber excedido los 30 días, y incluso en ello había muchas dudas por parte de la gente. ¿Qué querían decir esos 3 meses? ¿Qué quería decir solución a tu situación fiscal en términos de este transitorio del Código Fiscal de la Federación? Retomando el tema del anterior bloque, doctor, estamos frente a los contribuyentes que no ejercieron el derecho dentro de los 30 días. Entonces, cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación, ya no le da oportunidad de probar y tiene que ser hasta una etapa contenciosa, y como decimos muchas veces los abogados, puede ser justicia de elevador. Depende de qué sala me toque el asunto, sé que tengo un criterio garantista o un criterio por autoridad. Pero, ¿qué pasa cuando llega una carta de invitación? No es facultad de comprobación, y el contribuyente, si le llega una carta de invitación dentro de 2 años posteriores a una publicación, todavía quiere acreditar la existencia de la operación, y la autoridad le va a decir, hay que recordar que la Corte ha dicho que la carta de invitación no trae una consecuencia ni una multa por dejarla de cumplir, pero la autoridad jamás ha recibido pruebas en ese sentido y simplemente pide una autocorrección antes de iniciar facultades de comprobación. Y ahorita se refería el doctor al transitorio para este año. Se daban 3 meses para que todos aquellos CEDOS que no acudieron a los llamados de los listados con años anteriores al 2020 fueran con la autoridad, pero es muy importante decirlo, y lo comentábamos en el primer programa, no era para que pudieran acreditar la materialidad. Creo que eso hubiera sido muy bueno para decir, todos aquellos que no fueron dentro del plazo de 30 días, vengan, se hubiera llenado de trabajo el SAT, sino simplemente, doctor, era para decir, tienen 3 meses para que se autocorrijan sin que yo ejerza facultades de comprobación. Pero nada más era para un tema de autocorrección, no me quitaban recargos, no me quitaban actualizaciones. Claro, como no había facultad de comprobación, no había multas. Pero ahorita vamos a ver en la parte de este último bloque, qué otras medidas tiene el SAT para, a partir del 2020, presionar y no llegar a una facultad de comprobación. Pero vamos a concluir esta parte, el contribuyente, si no tiene los 30 días, en el momento de facultad de comprobación, sabe que pues, difícilmente la autoridad le va a recibir las pruebas. Si se las recibe, no las va a valorar, y es un tema de litigio. Yo puedo litigar 2 años eso y al final logro lo que llamamos los abogados un reenvío, una nulidad para el efecto de que la autoridad me valore las pruebas. Entonces, imagínense, litigar 2 años, el costo que ello implica para que la autoridad me diga, para que la sala me diga, ¿sabes qué? Autoridad recibe las pruebas y emite la resolución que en derecho proceda, que seguramente va a ser confirmar que la operación no existió. Pero también hay salas garantistas, afortunadamente, donde subsumen a la autoridad y hay un principio de mayor beneficio que llama la autoridad, que conoce el tribunal. Si yo llevo todas mis pruebas con el tribunal y el tribunal subsume a la autoridad, hay salas que dicen, para mí la operación existió, y evitan un reenvío que podrá ser muy costoso para la autoridad. Pero entonces, eso es lo que comentábamos en el primer programa con Sandra. El EDO no tiene formalmente un procedimiento más que presentar un escrito y esperar una resolución. Lo presenta totalmente a ciegas cuando lo presenta. ¿Por qué es muy importante acudir en estos temas, doctora, a la PRODECON? Porque la PRODECON tiene 2 criterios a los que me voy a referir muy brevemente, pero sumamente interesantes. El primero es que la publicación de los 30, de la publicación del DOF, de los datos del EFO, y que a raíz de ahí corren los 30 días, no es una publicación personal y por lo tanto no hay una preclusión. Entonces, si yo tengo una carta de invitación, si yo tengo una facultad de comprobación, lo aconsejable es ir a la PRODECON, porque la PRODECON tiene este criterio. La publicación que se hace en el DOF no es una notificación de carácter personal. Vienen algunos criterios en el material que preparé que estoy seguro que Caldem se los va a enviar, y así lo platicamos. Y 2, otro criterio más interesante, doctor, que es, hay 3 oportunidades. Para el SAT solo hay una oportunidad de acreditar materialidad, que es dentro de los 30 días. Fuera de ese plazo, todo es preclusión y todo es cobranza. Pero el PRODECON tiene un criterio muy interesante que dice, analizando el 69B, el contribuyente, toda vez que la publicación del DOF, de los EFOS, no es una notificación personal, tiene los 30 días, que son los que están por ley, tiene, cuando le llega una carta de invitación, la posibilidad de acreditar, porque es la primera vez que se entera de manera fehaciente que el proveedor fue publicado en el DOF. Y ahí es muy importante que cuando haya una carta de invitación no vayan directamente con el SAT, vayan con la PRODECON, porque la PRODECON puede hacer que les reciban sus pruebas. Y el tercer momento, claramente contrario a lo que resuelve el SAT en facultades de comprobación, es cuando hay facultad de comprobación. Entonces tenemos
Si lo vemos desde el lado de vista de la autoridad fiscal, solamente tenemos el plazo de los 30 días. Si lo vemos con apoyo y con base en los criterios sustantivos de la PRODECON, tenemos los 30 días. Tenemos cuando nos llega una carta de invitación, que puede ser en el día 31 o los siguientes 2 o 3 años. Tenemos cuando hay facultad de comprobación. Y un cuarto momento, con una jurisprudencia de la Corte del 2012, puede ser que es cuando hay un recurso de revocación, por aquello de la litis cerrada. Cuando hay un recurso de revocación, todavía es momento de ofrecer pruebas que no ofrecían una etapa de facultad de comprobación, o que ofreciéndolas la autoridad no le dio valor probatorio. Entonces tenemos esos 4 momentos. El contribuyente tiene el EDO, el que recibe el comprobante fiscal, el que dedujo, el que acreditó, el que le dio efectos fiscales, tiene 4 momentos a mi consideración, no que yo los diga, sino se han construido a raíz de criterios, a raíz de sentencias. Entonces, si la autoridad nos llama y nos dice, se te fueron los 30 días, págame, yo diría no, salvo que sepamos que la operación es inexistente o simulada. Bueno, hay que valorar cada caso en lo particular, pero como un contribuyente que recibió de un mixto, que recibió de un EDO que no era, de un EFO, perdón, que no era EFO, tengo una carta de invitación como momento procesal para acreditar la operación. En facultades de comprobación tengo mis pruebas. ¿Cuál es mi consejo aquí para hablar de últimamente, para finalizar de los demás consecuencias? Es cuando yo tengo una facultad de comprobación y la autoridad no quiera valorarme mis pruebas, irme al acuerdo conclusivo, que es un procedimiento de conciliación entre el SAT y el contribuyente, porque también hay otros criterios dentro del acuerdo conclusivo diciendo que la autoridad no puede desestimar, doctor, demás compañeros, no puede desestimar las operaciones porque ya se fue la publicación de los 30 días. Entonces, esto es una defensa muy clara para el contribuyente. No esperar dentro de una facultad de comprobación a que me determinen crédito y me vaya a litigio. Es buscar el auxilio de la PRODECON a través de una queja o a través de un acuerdo conclusivo para que esas pruebas me sean admitidas y me sean valoradas. Que la valoración sea indebida ya es otro tema. Pero no es lo mismo pelearse en un tribunal por una ausencia de valoración a por una indebida valoración. El cambio puede ser totalmente distinto. Y para eso están los medios de defensa, y afortunadamente con todo lo que está teniendo PRODECON de la reducción del presupuesto y un nuevo procurador, pues afortunadamente funciona muy bien como coadyuvante en la defensa del contribuyente. Y es muy importante decirlo, no es que PRODECON vaya a hacer el trabajo, sino debe ir el contador y el abogado junto con la gente de PRODECON para llevar estos asuntos a buen término y evitar créditos fiscales. Pero ahora con la reforma, doctor, y creo que con eso finalizaría, dejando en claro qué defensas tiene un EFO y qué defensas tiene un EDO. Y si nos vamos propiamente a la ley, el EDO nada más tendrá los 30 días y medios de defensa, pero a base de criterios o con base en criterios tiene 3 momentos más que es muy importante explorar. Un tema es saber, muchas veces los asuntos se ganan no porque no tenga la razón, sino porque no estoy dentro de los plazos que me marca la ley para ejercer un derecho. Y es lo que pasa cuando no voy dentro de los 30 días. Pero ahora decíamos, ¿por qué al SAT le va a ser más fácil en el 2020, transcurridos los 3 meses que usted comentaba, doctor, poder cobrar sin tener facultad de comprobación, que tenga que determinar, verificar, liquidar, esperar un plazo de impugnar? Porque a raíz del 2020, el EDO, el que recibe comprobantes fiscales, el que deduce, el que tiene comprobantes de aquellos EFOS que ya fueron publicados, no nada más es el tema de la determinación de un crédito fiscal previa facultad de comprobación, no nada más es el tema penal que ya había estado, que como decía Felipe, a raíz de esta reforma estructural se incrementan, se reforma el Código Fiscal de la Federación para decir que a partir de cierta cantidad será delito grave, prisión preventiva oficiosa, perseguido como delincuencia organizada y seguridad nacional, y extinción de dominio, ¿no? Es otro tema que nos ha faltado comentar también. Entonces, otro muy fácil. Si yo como SAT me doy cuenta que un contribuyente no fue dentro de los 30 días, ¿para qué le hago una facultad de comprobación y le determino? Le cancelo el certificado de sello digital y con eso lo voy a presionar a que si no se autocorrige, no puedes facturar. Entonces, ¿para qué me tardo un año haciendo una visita domiciliaria, 5 meses haciendo una revisión electrónica? Simplemente yo constato que tienes un proveedor del 2017 y hoy en junio del 2020 no fuiste, te cancelo el certificado y aunque tú me traigas las pruebas a través de un caso de aclaración como se establece en el Código Fiscal y en la regla miscelánea, no es una oportunidad que está dando la autoridad para llevar a cabo la materialidad, sino la única forma es la autocorrección, y si no te autocorriges por esa factura o facturas, simplemente no vas a poder certificar. Otro tema es opinión de cumplimiento negativa. Si tú estás publicado, si tú tienes comprobantes de los EFOS, te voy a dar una opinión de cumplimiento negativa. Si tú concursas con gobierno y esa opinión no va a salir favorable, y entonces ¿a qué va a obligarte? A que para que tengas una opinión de cumplimiento limpia, me pagues lo que vale esa factura con las actualizaciones y los recargos. Si no, te doy la opinión de cumplimiento negativa, y si tienes contratos con gobierno, estás participando,
se cayó. Y vaya, hay muchos, y ahora bajo un tema de compliance. Incluso ya muchos particulares piden ese documento, ¿no? También. Exactamente, se han basado en ese documento y también viene otra consecuencia. Todos hemos platicado ya en estos dos programas del 69B, pero está la lista del 69, que son aquellos contribuyentes que se publican porque tienen un crédito fiscal firme, porque están no localizados, porque fueron sentenciados por temas de delitos fiscales. Entonces aquí se añade una disposición al 69 y también aquellos contribuyentes que no acreditaron dentro de los 30 días van a ser publicados, no como EFOS, sino como EDOS. ¿Qué pasa? Y lo decía ahorita el doctor, si yo voy a contratar con una empresa, o si una empresa me va a contratar a mí más bien, si se da cuenta que estoy en el 69B, me puede cerrar la puerta, porque pues no puede entender todo lo que trae acá atrás y va a decir a mí este contribuyente en algún momento me va a generar un conflicto. Entonces, si yo no me autocorregí si yo no acredité o me autocorregí dentro de los 30 días, tengo que esperar una facultad de comprobación en donde cuestionablemente dentro de esa misma facultad me van a recibir las pruebas, será una etapa necesariamente contenciosa de amparo, como también bien lo decía Felipe. Me podrán cancelar el certificado, que creo que eso es lo que están matando a las empresas también, la presión, a pesar de que el procedimiento mejoró para 2020, perdón, con la restricción temporal, en temas de 69B, hablando de EDOS, no hay otra forma que la autoridad me tenga por solventada la irregularidad más que le pague. No le puedo acreditar ahí la materialidad de la operación. Me van a dar una opinión de cumplimiento negativa y si yo estoy con gobierno o con empresas grandes, si yo no demuestro que estoy de corriente en el cumplimiento de mis obligaciones formales, y aquí sería de fondo, no me van a contratar para lo que yo me esté ofertando, vendiendo. También van a publicarme en el 69B y ahora las empresas tienen el sistema de compliance del que hemos hablado y que si yo aparezco en la lista del chat, no quiero nada que ver contigo, sin que puedan entender pues, por qué llegué ahí, ¿no? Y finalmente viene el tema penal y la última parte, para concluir esta parte, doctor, es la responsabilidad solidaria. También es un tema del que podríamos platicar también otro día después. La responsabilidad solidaria y las causales se ampliaron. Es una trampa también ahí y parte de que a mí me puedan hacer responsable solidario de una empresa que tuvo comprobantes de EFOS es que, pues, excediendo la cantidad que se marca de 7, 8 millones, me parece que es la misma que es para tema de delitos penales fiscales graves, es que si yo tengo comprobantes, aunque no me desaparezca, porque generalmente la responsabilidad solidaria para una persona moral, bueno, personas físicas, una persona moral, se dispara cuando el contribuyente desocupa el domicilio. Pero ahora no será necesario, sino simplemente, si yo tengo comprobantes de una persona moral, de EFOS, perdón, se puede determinar una responsabilidad solidaria. Sin que necesariamente yo lo entiendo así, será un tema de... La famosa fracción décima del 26. Así es. Exactamente. Entonces, aquí los socios accionistas también se deben de ocupar porque la empresa no tenga comprobantes de EFOS o porque teniéndolos no hayan ido dentro del plazo de 30 días. Entonces, todas estas consecuencias a partir de 2020, si nos damos cuenta, el PEC va a poder cobrar sin ejercer facultad de comprobación. Barato, fácil. O si no fácil, la presión va a ser tal que no van a dejar operar a la empresa si no se autocorrigen, presentando la declaración complementaria y restando el efecto fiscal de aquellos comprobantes que no fueron dentro de los 30 días. Y concluiría, doctor, pues con lo que dijo Sandra y también abonó Felipe. Las empresas deben de tener conciencia, los contribuyentes, de verificar las listas, porque lista que no es verificada es derecho que es perdido o se considera precluido y vienen todas estas consecuencias. Desde una carta de invitación hasta un tema de delitos fiscales, pasando por crédito fiscal y todo lo que comentamos. Hay defensa, pero cada vez se complica más por estas nuevas medidas de presión. Sí, así es, y bueno, pues ahí tenemos toda una serie de cuestionamientos, una serie de medidas que tenemos que tomar en las empresas porque los tiempos se vienen muy difíciles para los contribuyentes. Hay que estar muy al pendiente, como dijo Sandra, hay que tomar las medidas que nos dice el maestro Antonio Monreal y agradecerle finalmente que en este programa extendido nos haya dado tantos consejos porque la gente se lo va a agradecer mucho. Lo encontramos en redes sociales, maestro, donde lo encontramos para que la gente se acerque también con usted. Claro, sí, en Twitter sobre todo a Monreal con doble L al final, me pueden buscar ahí. Y en el documento, en el material viene mi correo, también ahí, si se lo pueden compartir, es amonreal@defensafiscaliadministrativa.com.mx. Cualquier tema que me quieran escribir y criterio que pueda compartir, con todo gusto. O por medio de ustedes también. Y además material a la gente que nos lo pida, con mucho gusto el maestro nos va a hacer llegar material para que ustedes estén al pendiente. Gracias, maestro, muchas gracias por todo esto que nos ha platicado. Sandra, Felipe, como siempre, muchas gracias. Quédese con los otros programas que son para ustedes y esperamos les ayuden en su vida cotidiana. Hasta la próxima.